Muy bien, pues como recordaréis, hermanos, hemos estado estudiando el libro de Romanos, la carta del apóstol Pablo a los Romanos, y hoy toca el capítulo 10, la semana pasada, antepasada, perdón, finalizamos el capítulo 9 y hoy vamos a continuar con el capítulo 10 de Romanos. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por este día, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de tu palabra. Específicamente, Señor, en la carta a los Romanos, te ruego que tú abras nuestro corazón, que tú nos ayudes a poder entender todo lo que tu Espíritu quiere decir, quiere hablar a nuestro corazón y a nuestra vida a través de esta palabra, porque entendemos y sabemos que tu palabra va mucho más allá del entendimiento físico, del entendimiento del razonamiento, Señor. Aquí se mete en lo profundo del corazón y da mucho fruto, Señor. Padre Santo, gracias por tu palabra y gracias por mis hermanos, los que han dispuesto su vida y este tiempo para escuchar tu palabra, Señor. Y a mí ayúdame, Señor, también a poder estar en sintonía contigo, Señor, y compartir lo que tú quieres, Señor, hablar al corazón de mis hermanos. En el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, les recuerdo que hace 15 días, ¿verdad? Estuvimos leyendo la epístola a los Romanos capítulo 9 y vimos que específicamente el capítulo 9 hablaba acerca de la soberanía de Dios, para los que no lo recuerdan, ¿no? Y vimos algunos versículos que podían o podrían tener cierto contenido controversial, ¿no? Se recuerdan que estuvimos incluso hablando acerca de esa parábola tan curiosa de los trabajadores que iban a la viña y que el jefe les dijo, bueno, yo a ustedes les voy a pagar un jornal completo, pero fue a buscar después a unas personas para trabajar al mediodía, otros por la tarde, otros hasta las 5 de la tarde, y a todos les pagó lo mismo, ¿no? Y al final, los que habían trabajado todo el día, que habían soportado todo el sol, todo el trabajo, seguramente habían vendimiado, gracias, más, pues, sí, pues trabajado más, sintieron que había una injusticia, ¿no? Y dijeron, pero ¿cómo tú no vas a pagar lo mismo, no? Y estuvimos hablando un poquito acerca de eso. Es algo curioso que yo quería traer esta vez, es que la semana antepasada, no la semana pasada, me pasó algo parecido, algo muy curioso, ¿no? Les cuento, en mi trabajo, trabajamos de lunes a viernes y hablamos con el jefe y le dijimos si había posibilidades de llegar un poquito antes todos los días, un cuarto de hora antes o así, y salir temprano los viernes, salir el viernes al mediodía, que es posible, ¿no? Pero salir un grupo sí y un grupo no, es decir, un viernes sale un grupo y otro viernes sale otro grupo para no dejar a la empresa sola los viernes por la tarde. Y bueno, el día de la semana de fallas nos tocaba a nuestro grupo salir temprano el día viernes, era nuestro grupo. Y de buenas a primeras, pues el jefe dijo, como no había mucho movimiento, el jefe dijo, pues hoy se va toda la empresa temprano, ¿no? Y me pregunta, Rocco, tú te vas hoy temprano por calendario, ¿verdad? Sí, se me toca. Bueno, vamos a hacer una cosa, como hoy le estoy dejando a toda la empresa que se vaya, la próxima semana te vas tú también. Y yo estaba muy contento porque me tocaban 2 viernes seguidos libre, ¿no? Bueno, nos fuimos, pero la semana siguiente pues faltaron algunos comerciales y tal, y hubo algún problema, y sube el chico de recursos humanos y nos dice, a ver, Rocco, la semana pasada te tocaba a ti salir, ¿verdad? Sí. ¿Y saliste temprano? Sí. Esta semana no te toca salir temprano, ¿verdad? No, pero Emilio dijo, el jefe dijo, sí, pero no. El calendario se queda como está, ¿no? Exacto. Lo primero que yo pensé, no puede ser. Esto es injusto, ¿no? Y otra chica que estaba allí, que también estaba conmigo en el mismo grupo, dijo, no puede ser, esto es injusto y tal. Pero el de recursos humanos nos dice, la semana pasada te tocaba a ti salir temprano, ¿verdad? Sí, saliste temprano, ¿verdad? Sí. Y esta semana te toca quedarte, ¿no? Por calendario. Sí, te vas a quedar. O sea que no ha cambiado nada, ¿no? Realmente lo que ocurrió es que el jefe tuvo una deferencia, un regalo
para con el otro grupo, ¿no? Y pues lamentablemente pues yo estaba en el grupo contrario y pues allí me acordé muchísimo de la epístola a los Romanos capítulo 9 por eso, ¿no? Pero bueno, me tocó vivirlo en mi carne. Realmente no fue una injusticia. Realmente me tocaba y me tocaba, ¿no? Espero que algún día pues pase lo contrario, un poco de equilibrar, porque siempre queda esa cosita, ¿no? Pero es que es así, ¿no? Y en el capítulo 10 de Romanos, el apóstol Pablo, si se recuerdan en el capítulo 9, el apóstol Pablo comienza hablando acerca del pueblo de Israel, ¿no? Y comienza diciendo que él tenía una pasión por ese pueblo, ¿no? Por su pueblo, y que incluso llegaba hasta el punto de desear que él se convirtiese en anatema, en maldición, ¿no? Separado de Cristo, dice la palabra, con tal de que su pueblo, con tal de que Israel llegara al conocimiento de la verdad, ¿no? Y en el capítulo 10 parece que el autor, Pablo, sigue más o menos en la misma tónica. Si leemos el versículo 1, comenzamos a leer 10:1, dice, hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Se parece mucho a lo que Pablo comienza diciendo en el versículo 1 del capítulo 9, pero esta vez ya es un poquito más directo y menos visceral, menos pasional, ¿no? No está diciendo, me quiero convertir en maldición y me quiero separar de Cristo con tal de que... No, ahora está diciendo probablemente de una manera más calmada, mi oración y el anhelo de mi corazón es que el pueblo de Israel se salve, ¿no? Eso es lo que dice el versículo 1, ¿no? Reconociendo que su oración y su anhelo del corazón es para salvación de Israel. Tal vez es un poquito más directo, menos pasional, pero se entiende claramente lo que quiere decir el versículo 1. Y el versículo 2 dice, porque yo les doy testimonio de que tienen celo por Dios, pero no conforme a ciencia. Aquí Pablo dice, vamos a estar claros, yo doy testimonio de que Israel es celoso por Dios, es decir, tiene un corazón inclinado hacia Dios, hacia el Creador. Ellos son celosos por las cosas de Dios, pero no conforme a ciencia. ¿Qué quiere decir eso de no conforme a ciencia? El apóstol Pablo lo explica a continuación. No conforme a ciencia lo podríamos decir como realmente no saben cómo deberían hacerlo. No conforme a ciencia, no conforme a conocimiento. O sea, tienen un conocimiento que realmente no es el que debería ser. Versículo 3. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. No se han sujetado a la justicia de Dios. Es decir, ¿qué tipo de justicia? La justicia que es por la fe, ¿no? Ellos se han ceñido, ellos se han agarrado a su propia justicia, que ¿cuál era? Pues la justicia de cumplir la ley por medio de las obras para querer agradar a Dios. Y de eso se habían agarrado ellos. Y eso hacía que rechazaran pues al Mesías, rechazaran a Cristo. Y el versículo 4, el apóstol Pablo termina diciendo en esta idea, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Probablemente este sea el primer versículo polémico o que tiene cierto contenido controversial del capítulo, porque dice que el fin de la ley es Cristo. ¿Qué quiere decir eso de fin de la ley es Cristo? ¿Quiere decir acaso de que la ley se acaba, se termina, se finit en Cristo? O sea que cuando nosotros creemos en Cristo ya la ley pasa como un segundo plano, se termina, dice que se queda como inactiva o inefectiva cuando llegamos a Cristo. Bueno, es interesante la palabra fin que pone aquí en el griego original. En español, cuando decimos fin, podemos tener por lo menos dos acepciones más importantes de la palabra. Fin quiere decir que algo se acaba, se termina, se finaliza, o quiere decir objetivo, meta, quiere decir, vale, yo voy a la iglesia con el fin de adorar a Dios, ¿no?
No que no me voy a terminar. O puedes decir, pues la película llegó a su fin, se acabó, ¿no? Y cuando en la palabra dice fin, curiosamente significa las dos cosas. Significa tanto propósito, me refiero en general a la palabra, como terminar o acabar algo. De hecho, cuando en Lucas, por ejemplo, 1:33 dice, su reino no tendrá fin, utiliza esa palabra. La palabra que utilizan en el original es telos. Telos. Era una palabra que utilizaban mucho los filósofos griegos como Aristóteles y esta gente que escribía para querer decir, ellos casi siempre la utilizaban como fin, propósito, meta, objetivo. Y en la palabra tiene más significado de fin, de final, que de objetivo, aunque también significa las dos cosas, fin, propósito, meta. Por ejemplo, podemos leer en Apocalipsis cuando dice que Él es el principio y el telos. Allí está la palabra telos, principio y fin. Pues eso significa fin de final, ¿no? Aunque realmente no quiere decir final desde el punto de vista teológico, quiere decir eternidad, ¿no? Pero allí quiere decir final. Sin embargo, en versículos como 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 5, que lo leo rapidito, dice, pues el propósito, el telos, el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Pues allí significa telos, significa propósito, significa objetivo. Así que el versículo 4 lo podríamos traducir como el propósito de la ley o el propósito final o el propósito en el cual se cumple globalmente toda la ley es Cristo. También lo podríamos interpretar como el cumplimiento de toda la ley es Cristo. Hay un ejemplo que daban los libros donde yo estaba investigando, que decía que este telos se podría explicar como el telescopio que utilizan, o el catalejo que utilizan los piratas, ¿se acuerdan? Que lo sacan siempre chiquitico y ¡crack! Lo abren y se extiende, ¿no? Porque por eso es un telescopio, ¿no? Pero ese aparato, cuando lo sacas y está metido todo dentro del otro, no está cumpliendo su propósito principal. Es solamente cuando lo extiendes, que llega a su fin, en donde el aparato puede cumplir su propósito principal. Está extendido, ya no da más, ha llegado a su fin, pero al mismo tiempo está cumpliendo el propósito para el cual sirve, porque ya se puede ver desde lejos, ¿no? Es un ejemplo que ponía algún estudioso y alguna persona. Entonces, podríamos decir que estar en Cristo es como cumplir toda la ley en un sentido para con Dios, ¿no? Para justicia a todo aquel que cree. Es decir, que por la fe esto sirve como justificación delante de Dios. Estar con Cristo significa como justificación delante de Dios, ¿no? Versículo 5, porque la justicia que es por la ley de Moisés escribe así, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Esto tiene poco que explicar. Moisés lo dice, la justicia que era la justicia a la cual el pueblo de Israel en los primeros versículos se está apegando, ¿no? Que es por eso que el apóstol Pablo está orando por ellos, es la justicia que dice, todas las personas que hagan todas las cosas de la ley, punto 1, check, punto 2, check, punto 3, check, punto 4, check, todas las personas que hagan todas estas cosas van a vivir por estas cosas, pero ya hemos leído un montón de veces en todo Romanos que aunque hay una ley escrita que es buena, que es una bendición y que viene de Dios, tenemos otra ley en nuestros miembros que nos lleva cautivo al pecado y que nos impide poder hacer el check, 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 ¿no? Pero el pueblo de Israel se apegaba a esto como su justicia. Y el apóstol Pablo les está diciendo, la verdadera justicia de Dios es estar en Cristo, porque ahí se cumple todos estos check, 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 estando en Cristo, ¿no? Pero Israel se apegaba a esto y el apóstol Pablo está orando para que ellos se apegaran a esto, ¿no? Y dice el versículo 6,
pero la justicia que es por la fe dice así. Esto es lo contrario. Estamos hablando de la justicia. Recuerden que cuando hablamos de justicia, hablamos de presentarnos justos delante de Dios, ¿no? Y ahora habla de la justicia que es por la fe. Y he hecho un cuento aquí que es un poquito complicado de entender. Yo lo reconozco, porque dice así, la justicia que es por la fe, y pasa a explicarla, ¿no? Dice así, pero yo creo que más que explicarla pasa a enredarla, porque es difícil de pillarlo a la primera. Dice, la justicia que es por la fe dice así, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo a Cristo. O, ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Yo me imagino a los traductores de las escrituras del griego. Imagínense un griego todo en mayúsculas, sin signos de puntuación, sin signos de interrogación, sin paréntesis. ¿Dónde lo metían la pregunta aquí? ¿Dónde metían el paréntesis? Tuvo que tener cierta complejidad traducir esto. Pero esto es lo que está diciendo el apóstol Pablo. Seguramente, yo estoy convencido de que este era un dicho común entre las personas. De lo de decir en el corazón, ¿quién subirá al cielo para traer abajo a Cristo? ¿O quién descenderá al abismo para hacer subir a Cristo? Esto es lo que hace diferencia entre la justicia que es según la ley y la justicia que es por la fe, que dice otra cosa. Pero básicamente lo que está diciendo el versículo 6 y el versículo 7 es que con eso de decir en su corazón, bajar al cielo y subir arriba, es que la justicia que es por la fe no es algo tan complicado como, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Tengo que ir al cielo para ir a bajar a Cristo y bajar? ¿O tengo que ir al abismo para subir a Cristo? No, la justicia que es por la fe no es tan complicado como eso y lo resuelve en la siguiente frase. Mas, ¿qué dice la justicia que es por la fe? Versículo 8. Tan simple como cerca de ti. No hay que irse para arriba al cielo, no hay que bajar abajo al infierno. No, cerca de ti está la palabra. ¿Dónde? En tu boca y en tu corazón. Creer está a un paso de tu corazón, a un paso de tu decir la palabra. Esta es la palabra de fe que predicamos. Y a continuación, uno de los versículos pilares del evangelio en las escrituras, ¿no? Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Confesar con la boca, creer con el corazón, confesar que Jesús es el Señor. Me encanta esto porque la Biblia no dice confesar que Jesús es un Señor. Eso es muy común entre muchísimas personas. Sí, yo creo en Dios. Yo creo que Jesús es el Dios. Sí, muy bien. Pero es uno de los señores que yo tengo en mi vida, porque hay otras cosas que mandan en mi vida. Hay vicios, hay actitudes, hay cosas que me atraen, que me siguen mandando, que siguen siendo señores de mi vida. ¿Y qué le está diciendo el apóstol Pablo? Si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, no un Señor, no una cosa más que hay que creer, el Señor. Y sigue diciendo el versículo 10. No sé a quién dejar aquí para... Es que allá le dejé ayer 50, ya le la devuelvo. Y sigue diciendo el versículo 10. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Y es muy común que nosotros tengamos tendencia a decir, bueno, es solamente con la boca que tenemos que confesar, pero esto es una manera de decir que hay que externalizar con todo lo que somos el cambio que ha ocurrido aquí en nuestro corazón, desde cómo pensamos, cómo nos movemos, cómo actuamos. No es solamente confesar, porque si no será muy fácil. Cualquiera que dijera,
Sí, Jesús es el Señor. Racarán. Enseguida ya súper salvo, ¿no? Pero hay que tener un cambio interno aquí adentro y hay que externalizarlo y hay que presentarlo afuera y hay que proyectarlo. ¿Cómo? En primer lugar, confesándolo y en segundo lugar, confesándolo con nuestros miembros, con nuestra manera de pensar, con nuestra manera de conducirnos, con nuestra manera de hablar. Eso es lo que está diciendo aquí, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. No es lo mismo tener muchos señores que confesar con todo lo que somos que Él es el Señor. Eso es una diferencia muy grande. Y sigue diciendo el versículo 11, pues la Escritura dice, todo aquel que en Él creyere no será avergonzado. Yo quiero resaltar aquí algo que no quisiera que nos olvidásemos. Cuando la Biblia aquí en el versículo 11 dice Él, específicamente tenemos que llevarlo en nuestro corazón y entenderlo cuando leemos el capítulo 10 de Romanos. Está hablando exclusivamente de Jesucristo, del Mesías. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros creemos que Dios es Padre y es Espíritu Santo, pero aquí, en este contexto que está hablando, es cierto que les está hablando a judíos y a no judíos, lo vamos a ver un poquito más adelante, pero es importante entender que el apóstol Pablo está inclinando un poquito la balanza de su corazón hacia su pueblo. Comienza hablando de los judíos, al igual que en el capítulo 9, y terminará, ya lo veremos, hablando de los judíos en el capítulo 10, y él tiene en su corazón eso, de que los judíos sean salvos, y los judíos creían en Dios, ¿o no? Ellos tenían a Dios allí. Entonces, la figura que el apóstol Pablo quiere resaltar es la figura del Hijo de Dios, englobando a todo lo que el Hijo de Dios hizo muriendo en la cruz por los pecados de la humanidad, de todo, de judíos y de no judíos, y poniendo y que pusieran la fe en el Hijo de Dios. Por eso cada vez que el apóstol Pablo se refiere a él, no tenemos que olvidarnos que está hablando de Jesús mismo. La Escritura dice, todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Versículo 12. Porque no hay diferencia entre judío y griego, lo que estábamos hablando, entre judío y no judío o gentil, pues el mismo que es Señor de todos es rico para los que le invocan. Ya el apóstol Pablo aquí abre un pequeño paréntesis, dice, ojo, que no estoy hablando solamente del pueblo hebreo, de los judíos, ¿no? Aquí el que tiene que creer en Cristo, todos tenemos que creer en Cristo, tanto griegos o gentiles como judíos, que no hay diferencia entre judío y gentil. Y versículo 13, porque todo el que invocare el nombre del Señor será salvo. Una vez más, importante subrayar que Señor aquí con mayúscula está hablando de invocar el nombre de Jesús. Recordemos que también estaba metiendo en este paquete al pueblo de Israel y recordemos de quién estamos hablando, de dónde venían los profetas, lo vimos en el capítulo 9, de dónde venían los pactos, de dónde venían los profetas, de dónde venía el culto, todo. Ellos estaban empapadísimos con todo lo que era Jehová, con todo lo que era el Dios creador todopoderoso, pero tenían un problema con Jesús. Por eso todos estos énfasis que el apóstol Pablo se está haciendo cuando habla del Señor, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Tenemos que referirlo a Jesús. Y cuando hablamos de invocar, obviamente no estamos solamente hablando de decir, oh, Jesús, te invoco y ya, se acabó. No, invocar se refiere a tener un corazón vuelto, a tener un corazón dirigido hacia Dios y poner la fe en Jesús, en este caso, ¿no? Y a partir del versículo 14 viene una especie de juego de palabras muy curioso, una especie de preguntas con juego de palabras que vamos a leer a continuación. Dice 14, ¿cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique?
Otra vez quiero hacer el énfasis, aunque el apóstol Pablo ya hizo este paréntesis diciendo no hay diferencia entre judío y griego, ¿vale? Yo sigo haciendo digamos, sigo subrayando y sigo haciendo la llamada de atención de que el apóstol Pablo tiene este corazón con esta balanza inclinada hacia el pueblo de Israel, ¿no? Y en el versículo 14 comienza diciendo, ¿cómo podrá entonces ellos, una tercera persona del plural, cómo podrán invocar a aquel en quien no han creído? La pregunta, ellos, ese pueblo, esa tercera persona del plural, que era un pueblo, que era un grupo, si nos referimos a Israel, estaba hablando de Dios. Israel conocía a Dios, pero aquí está hablando del Mesías, aquí está, y lo vamos a ver más adelante, el apóstol Pablo hace el énfasis en eso. ¿Cómo invocarán en quien no han creído, en quienes no habían creído el pueblo de Israel? A los suyos vino y los suyos no le recibieron. A Jesús. ¿Cómo podrán invocar en quien no han creído? Y sigue diciendo, ¿y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? Como vimos en el capítulo anterior, Israel había recibido todas estas bendiciones por parte de Dios. Ellos conocían a Dios. El problema que ellos tenían era con el Mesías. Ahora falta que sean mormones o testigos de Jehová. ¿Qué pasa? Obviamente aquí sigue refiriéndose a Jesús. Aquí está hablando del Señor. Pero al final de este versículo 14 dice, ¿cómo oirán sin haber quien les predique? La estructura en el griego de la última parte del 14 cambia un poquito. Dice, ¿cómo? En el original dice, ¿cómo oirán sin predicación? Es realmente lo que dice, ¿no? ¿Cómo oirán aparte de la predicación? Ahí utiliza una palabra que se utiliza en la Biblia como sin. ¿Cómo oirán sin predicación? Y dice el versículo 15, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Este versículo 15 para mí es un poco curioso, porque dice, ¿cómo predicarán? ¿De quién está hablando? ¿De qué pueblo está diciendo que van a predicar? Al principio lo tenemos claro. ¿Cómo creerán? ¿No? Al principio tenemos claro porque dice, ¿y cómo van a creer? ¿Cómo invocarán si no han creído? ¿No? Viene diciendo, todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Pero para poder invocar el nombre del Señor, necesitan oír primero acerca del Señor Jesús. Y necesitan creer primero en él, perdón. Y para poder creer primero en él, necesitan oír de él. Y para poder oír de él, tiene que haber una fuente que les predique a Jesús. Y ese era el gran problema. ¿Y por qué? Y el por qué el apóstol Pablo está diciendo, ¿y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quiénes predicarán? ¿Quiénes tienen que ser enviados? Hasta este momento las preguntas iban a un grupo que los podríamos aislar o lo podríamos identificar fácilmente, ¿no? Pero ahora sale una última pregunta. Un grupo no puede invocar porque no ha creído, no puede creer porque no ha oído, no puede oír porque no hay predicación. Pero, ¿cómo este grupo del que estamos hablando puede tener cerca una fuente de predicación? Que es lo que está preguntando el apóstol Pablo. ¿Cómo puede haber predicación si no hay nadie que haya sido enviado a predicar? Normalmente este versículo se suele utilizar para que las personas digan, pues bueno, ves que Dios envía gente a predicar el evangelio. Y bueno, sí, Dios envía gente a predicar el evangelio, pero ¿no te pareció un poquito obvio las preguntas que el apóstol Pablo está haciendo? Está diciendo, vamos a ver,
Para invocar a alguien, tienes que creer en alguien. Y para creer en alguien, tienes que oír de eso. Y para poder oír, tiene que haber una predicación acerca de eso. Entonces, ¿cómo van a predicar si nadie se le ha enviado a predicar? A mí me parece un poquito obvio lo que él está diciendo, pero no es tan obvio. Al final, si lee con cuidado, te vas a dar cuenta que esa última pregunta, ¿y cómo creerán si no fueren enviados? Lo que está es estableciendo, es como una especie de, entre comillas, una pregunta un poquito retórica, ¿no? Que el apóstol Pablo está dejando como en el aire, pero que realmente comenzará a responder a continuación. Fíjate lo que dice. Yo he puesto aquí, esto es una pregunta, una especie de pregunta introductoria para la idea que el apóstol Pablo quiere desarrollar, ¿no? Realmente a Israel, ojo, realmente a Israel no se le había enviado una fuente de predicación para que ellos conociesen lo que iba a pasar con el Mesías. ¿Cómo creerán? ¿Cómo creerán si no hay nadie que les predique? El apóstol Pablo está diciendo, entonces, ¿no hay nadie que le haya predicado del Mesías a Israel? Mira lo que dice el 16. Ahora el apóstol Pablo comienza a mencionar a los profetas, mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Pero no todos obedecieron al evangelio. El apóstol cita a Isaías explicando que había un anuncio. ¿Qué anuncio podría haber sido eso? El apóstol Pablo está intentando sacar del Antiguo Testamento, de las profecías, todo lo que había sido dicho acerca del Mesías y cómo en la palabra estaba profetizado lo del Mesías y lo del pueblo que había sido elegido como un nuevo pueblo, ¿no? Que antes no era pueblo. Y lo empieza a desarrollar, ¿no? Y sigue diciendo en el versículo 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para mí, bajo mi punto de vista, uno de los versículos, no voy a decir peor traducidos, pero voy a decir más traducidos de una manera más complicada para entenderlo. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Para mí es complicado de entender. Yo me tuve que ir al original griego y ver qué era lo que estaba diciendo realmente ese versículo. Y el versículo original dice, la fe viene a través de, por medio de escuchar el mensaje de Cristo. Es curioso, la Biblia no dice la palabra de Dios, dice textualmente lo que escribe Pablo es el mensaje de Cristo. Obviamente la palabra de Dios es el mensaje de Cristo, ¿no? O sea, no hay ninguna contradicción aquí, pero tenemos que entender dos cosas importantes. Cuando aquí la palabra habla de fe, no se refiere en primer lugar a esa fe genérica que nosotros entendemos como la fe en creer en Dios, o de la fe que sí, yo creo en Dios, o la fe que tiene que mueve montañas, o la fe que tengo yo para que Dios me va a ayudar y eso. No se refieren a esa fe genérica, se refiere en realidad a la fe que justifica por creer en Cristo, que es lo que viene hablando en todo el capítulo, en creer el mensaje de quién, no la palabra de Dios, porque si decimos palabra de Dios podemos confundirnos porque la palabra de Dios dice muchas cosas, engloba muchas cosas, pero aquí está hablando el apóstol Pablo específicamente del mensaje de Cristo. ¿Y cuál es el mensaje de Cristo? Que Cristo vino a la tierra, murió por todos nuestros pecados, resucitó el tercer día, está sentado a la diestra del Padre y poniendo la fe en él, completamos nosotros todo lo que es el cumplimiento de la fe, que es lo que le está intentando decir al pueblo de Israel. Y sigue diciendo, la fe viene por medio de escuchar o a través de escuchar y de escuchar el mensaje de Cristo. Entonces, la fe en Jesús o la fe en el evangelio viene por oír el mensaje de Cristo. Es decir, el evangelio de Jesús en el versículo 18 que estuvimos leyendo
Y los versículos que vienen a continuación es cuando el apóstol Pablo responde la pregunta que hizo en el versículo 15. Si leemos el versículo 15, es, ¿cómo predicarán si no fueren enviados? Es decir, ¿cómo hay un pueblo que va a expandir la palabra de Dios si no hay nadie, si no hay ninguna fuente de predicación que les haya predicado acerca de Jesús? Porque la fe viene por el oír, la fe viene a través de escuchar el mensaje de Jesús, ¿no? Y es lo que está dejando un poquito el apóstol Pablo aquí en el aire. Y dice el versículo 18, y mira cómo se responde, pero digo, ¿no han oído? Ojo, Israel, ¿tú crees que Israel no ha oído ese mensaje? Y menciona el Salmo 19 diciendo, mira, por toda la tierra ha salido la voz de ellos. ¿De quién? De los que anunciaban ese mensaje, de ese anuncio nuevo que había dicho Isaías, que no todos habían creído a ese mensaje. Por toda la tierra salió la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. Ahí le está diciendo Israel, no me digas que no sabías esto, porque estaba en las escrituras, ¿no? No me digas que no has oído de Jesús, que no había predicación, que no había una fuente que hablara acerca de Jesús, porque sí que la había. Está en las escrituras. Por toda la tierra ha salido la voz de los que llevaban el mensaje, ¿no? Por toda la tierra ha llevado la voz. A mí me gustaría que fuéramos rápidamente a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículos 37 en adelante. Si hay alguien que puede leerlo por mí, por favor, o me puede prestar la Biblia y así queda grabado. Porque solamente lo escribí, Juan 5:37. Aquí en este caso está Jesús hablando con los judíos, con los fariseos y los... sí, léelo, por favor. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. 37. Sí, hasta el 47. El Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien Él envió, vosotros no creéis. ¿Ves? No tenéis su palabra morando en vosotros, porque no estás creyendo en el que Él envió. Fíjate lo que sigue diciendo Jesús. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero que si en las Escrituras estoy yo reflejado, ellas dan testimonio de mí. En las Escrituras que vosotros tenéis, judíos. Sigue. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Gloria de los hombres no recibo, mas yo os conozco, que no tenéis amor de Dios en vosotros. Yo he venido en nombre de mi Padre, y no me recibís. Si otro viniere en su propio nombre, a ese recibiréis. ¿Cómo podéis vosotros creer, pues recibís gloria los unos de los otros, y no buscáis la gloria que viene del Dios único? No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa. Ahí, ojo, ahí con eso. No penséis que soy yo el que los voy a acusar delante de Dios. Hay alguien que ya los está acusando. ¿Quién es? Moisés. Moisés, el que escribió parte del Antiguo Testamento. ¿Por qué? En quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyeseis a Moisés, no me creeríais a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? De mí escribió Moisés, yo estoy aquí. ¿Sabéis que esto iba a pasar? Está escrito por Moisés, al quien vosotros seguís, pero os empeñáis en seguir únicamente la justicia que es por las obras, ¿no? Yo estoy reflejado en todo lo que dice las Escrituras. Yo veo una conexión directa entre ese pasaje y lo que el apóstol Pablo quiere transmitir aquí. Y después el apóstol Pablo sigue rematando la idea en el versículo 19. Y también digo, ¿no ha conocido esto Israel? Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. ¿Cuál es el pueblo que no es pueblo? Nosotros, los que antes no éramos pueblo. Con el pueblo insensato os provocaré, con pueblo insensato, nosotros os provocaré a ira. Aquí hace alusión a los escritos de Moisés. Es decir, ¿no sabía esto Israel desde antes? Lo está respondiendo y está diciendo que sí lo sabía.
Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, nosotros. Me manifesté a los que no preguntaban por mí, nosotros. Luego menciona el profeta Isaías, con esto termino, en el versículo 21. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. He estado todo el tiempo con mis manos extendidas, Señor, a Israel, todo el tiempo. Y estoy anhelando que Israel llegue a la salvación. Versículo 1 del capítulo 10. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra.